el tema de la autoconfianza, el mundo actual, historias que ahí me quedé picadísima en el libro. Solo en México hay banquetas. ¿Por qué? Las tlapalerías, ¿por qué se llaman así? Ir de Picos Pardos, buenísimo. Origen del nombre de los taxis. Es un libro extraordinario, Jorge. De verdad, Jorge Azali, te felicito porque lo vas leyendo pianito. Es el libro que se queda en tu buró. Así es. El libro que antes de dormir lees 3, 4 páginas, 6, 10 páginas, lo cierras y te vas con muy buena información. ¿Cómo surge esta idea, Jorge? Proviene de una serie de dudas. Siempre la duda es la que me llevó a investigar este libro. La primera es el conocimiento a través de los siglos. ¿Qué tanto sabían las personas en el siglo I? ¿Y cuándo cambió o se transformó ese conocimiento? A partir de muchos análisis de diferentes personas que han hecho estudios profundos al respecto, se atreven a considerar que el conocimiento humano cambió del siglo I al año 1500, siglo XV, en donde se duplicó apenas 15 siglos para poder duplicar el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque la gente se dedicaba básicamente a guerrear, era el rey, eran los súbditos, tenían que cosechar, pagar tributos tremendos y no había tanto interés en el conocimiento y en la cultura. ¿Qué dato estás dando? Esto que yo te comento es el resultado de lo que he estado estudiando, de la opinión de muchas personas. Claro, hay materias en las que sí se distinguieron y otras en las que quedaron igual, como la agricultura, que no variaba en grandes cantidades. 15 siglos. ¿Y del siglo XV para adelante? 1789, Revolución Francesa. Se considera que con la Revolución Francesa, en la separación de la monarquía y el pueblo, sus derechos, se duplicó nuevamente el conocimiento humano, para volver a duplicarse en 1840 con la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque ya empezó ahí en 3 siglos se triplica. Así es. Lo que en 15 se duplicó. Así es. Uy. Pero más aún, los estudiosos del tema se van para 1918, Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, cruel, con muchísima gente que perdió la vida y donde los pueblos sufrieron muchísimo, hubo muchos cambios en la existencia, en la humanidad. Y esto trajo por consecuencia una consideración de duplicación adicional al conocimiento humano, para volver a repetirse en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos entonces viviendo momentos difíciles para la humanidad que obligan a tener duplicidad del conocimiento humano. Híjole. De aquí nos vamos a la Guerra Fría, esa incertidumbre entre la posible guerra entre Rusia y Estados Unidos, que vino a transformar completamente el conocimiento humano porque se estaban preparando. Tenían que estudiar, tenían que buscar fórmulas para que si uno crecía, el otro no se quedara atrás. Obviamente, 1989, el muro de Berlín pasa a la historia, pero hasta 1991 hicieron su cálculo y volvieron a duplicar cada 20 años, entre el 45 y el 91. Dato? Oigan, de reflexión esto que estamos oyendo, Primer conocimiento, digamos, de la humanidad, 15 siglos para duplicarse. 15 siglos. Lo reciente, no hemos llegado al dato, pero para 1991, 20 años para duplicarse. Por lo tanto, entonces, ya ese cambio de 1991 al siglo que estamos viviendo en la actualidad. Al 2000. Al año 2000. En ese momento ya se empieza a evolucionar el conocimiento. Hoy en día hay materias que en
13 meses se duplica el conocimiento. O sea, el que era médico, graduado hace 6 años, tiene que volver a estudiar, porque ya hay muchísimas cosas que desconoce. Entonces, nuestro momento actual del conocimiento en el mundo es fantástico, porque estamos enfrentándonos a una evolución que no conocíamos. De ahí el peligro de la inteligencia artificial también, en donde viene a acelerar muchísimo el conocimiento humano, pero hay quien dice que dejará de pensar el hombre. El hombre tiene capacidades fantásticas. Sin embargo, para poder desarrollarlas, tiene que estar sujeto a cierto tipo de presiones o de momentos que en toda esta evolución del conocimiento humano, un día pues nos sentamos a pensar y dijimos, ¿por qué se llaman taxis? ¿Por qué les dicen jarochos a los jarochos? ¿Y por qué? Ay, me encantó la de picos pardos. Picos pardos era Vámonos fantástico. de picos pardos. Rápidamente, para diferenciar a las prostitutas de las mujeres de bien, a las damas de la sociedad, las prostitutas se vieron obligadas por una regla casi de gobierno, ¿no? De Carlos V, de ponerse picos en las faldas para diferenciarlas. Colores tenues. Y colores tenues como marrones, pardos. Y entonces cuando tú te ibas con una prostituta decías, me voy de picos pardos. Claro. Es que leerte es una joya. A ver, los jarochos, ¿por qué los jarochos? La historia de los jarochos es muy interesante. Vámonos a finales de 1500, en donde pues la raza humana, o sea, los mexicanos ya habían desaparecido entre las enfermedades que habíamos importado de otros países, más pues las guerras y todo lo que se había sufrido. Había necesidad de mano de obra en Veracruz, porque resulta que trajeron aquellos unos animalitos que no conocíamos. ¿El caballo? Estamos hablando del caballo, del cerdo, del burro, de las vacas, de todos esos animales que no se conocían tanto en América. Entonces, pues llegan a Veracruz y todo es fresco, todo es bello, es el lugar más maravilloso del mundo. Ay, qué divino. Si yo fuera vaca me reproduciría 3 veces al día. La cuestión Veracruz es que te inspira. es maravilloso. Y resulta ser que, pues para poder cuidar esos animales, ordenarlos, porque de 5,000 que pudieron haber traído en muchos barcos, si ya eran 100, 150,000, se habían multiplicado repetidamente. Así lo dice algún libro y algún escritor al respecto. No estoy hablando por mi imaginación, sino porque así estaba consignado. Entonces, pues hay que traer gente. ¿De dónde? De África. Y trajeron a muchos negros. Y esos negros, pues los enseñaron a montar. Y para poder ordenar y puchar a las vacas y a todos los animales, requerían de unas varas que se llamaban jaras. Así se llama la planta. Es una planta que tiene una vara que sale al centro de la planta. Esa famosa vara sirve, le queman las puntas y es una lanza. Y los jarochos se hicieron muy diestros para poder manejar y empujar a los animales y correrlos y pucharlos. A grado tal de que cuando algún pirata se le ocurría llegar a Veracruz, iban por los jinetes que sabían manejar las jaras y defendían a su población. A jarazos. A jarazos, los jarochos. Y entonces de ahí proviene el nombre, de ese grupo de personas que salvaba a su población y que servían para arrear el ganado con las famosas jaras. Miren, cada historia de hechos curiosos en casos airosos de Jorge Azali, cada historia dura menos de una página, o una página y un renglón más, o un parrafito más. Es tan ágil de leer. Miren, el otro día estaba yo con Mónica, una gran amiga mía, Mónica Flores, y me dijo, ¿qué estás leyendo? Y le dije, esto, Hechos curiosos en casos airosos. ¿Qué es eso, Fernanda?
Pues es que, ¿sabes? Te cuentan la historia de por qué se llaman taxis, de por qué se llaman jarochos, que si los picos pardos, que si el juego de los caballeros, el cerro de la bufa. O sea, te cuentan historias de todo. El origen de las palabras. Y lo lees así, te echas de veras 10 hojas en un momentito y te vas a dormir tan a gusto, enterándote de cosas que tú ni idea tenías. ¿Cuánto tiempo esto de que solo en México hay banquetas? Es fantástico. Es fantástico. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Más o menos, porque hay una recopilación de información bastante. Yo tenía por costumbre importante. guardar toda la información que me llamaba la atención en mi teléfono. Y un buen día la bajé. ¿En serio? Y empecé a ordenarla. Sí, todo lo que me llamaba la atención, pues soy fanático de las frases célebres y de los hechos curiosos. Entonces, empecé a recopilarla y de una pregunta pues surgen 3 respuestas y las fui acomodando y empezó a surgir el libro que yo creo que escribirlo me llevó 1 año, pero revisarlo, corregirlo, asegurarme de que lo que se está mencionando tiene un fondo y está dentro de las líneas de la verdad, pues me llevó yo creo que casi 2 años. Don Jorge, dice Héctor Duarte de Coahuila. A ver, don Jorge, mi abuelo nos comentaba que había casas donde ponían focos rojos afuera para saber que había chicas malas y que por eso surgió el término de zona roja para las zonas de tolerancia. ¿Qué sabes de esto? No lo dudo ni tantito. Sin embargo, bueno, pues las rameras, Ajá. simplemente para hacer un símil, resulta ser que expulsaban de la ciudad a las chicas malas y en sus poblaciones, o sea, en las orillas de las ciudades, en su casita ponían ramas. Entonces eran como flores, ramas, y la gente cuando salía de Picos Pardos, pues se acostumbraba a irse a buscar esas casas con ramas, que era una insinuación para saber a dónde podían encontrar lo que estaban buscando. O sea, las ramas invitaban a que tú supieras que allá había una ramera, pues. Exactamente. De ahí viene otro término. No, es que no se lo pueden perder. No, de verdad, entren, Amazon está a la venta, en Sanborns. A ver, danos el dato. Danos el dato, vamos a anuncios QTF. Hechos curiosos en casos airosos. A ver, ¿cómo podrías describir tu libro, Jorge Azali? Como una respuesta a preguntas simples. Ajá. Que nunca pasó por nuestra mente a lo mejor encontrar el por qué se dicen todos los casos que se están mencionando. Entonces, cuando investigamos cuál es el origen de todas estas preguntas que son tan normales, de la forma de hablar, de la forma de pensar, de la forma de expresar, que se sobreentienden, ahí se fueron aclarando el por qué viene. Esa es la explicación. Es así como cuando el conocimiento humano fue cambiando a través de los siglos, a través de ellos yo estoy haciendo un comparativo de lo que ocurre hoy, 200 o 300 o 500 años después de por qué ocurría. Y me nace la pregunta es, ¿cómo nos verán los habitantes del año 2326? ¿Qué pensarán de nosotros? O sea, esa es la siguiente parte de que me interesaría, o sea, los que vivan en ese entonces, ¿qué pensarán de cómo pensamos ahora? De cómo se gobierna, de qué hacemos con el petróleo, de cómo decimos, de cómo cuidamos de nuestras relaciones humanas. Qué planteamiento tan interesante. Todo eso es ¿Lo algo estás que trabajando? O es que sería especular demasiado, ¿no? ¿Cómo será demasiado. Habitante del 2300? Pues sí, pero pues faltarían nuestros decanietos, es decir, nietos dentro de 30, hasta 300, que serían 10 décadas. ¿Cómo nos van a ver? Es una duda muy interesante. Pero fíjate, sobre todo a mí me dejaste con la oreja cuadrada con el planteamiento con el que iniciaste. El conocimiento. Los primeros 15 siglos, solamente en 15 siglos, se repite, se duplica
El conocimiento, no se repite, se duplica, discúlpenme. El conocimiento. Actualmente, 13 meses. Si tú estudiaste médico, para actualizarte, tienes que cada 13 meses ponerte al tiro en tu actualización. Cuando antes hablabas de 15 siglos. Entonces, para el 2300, imagínate, paren el mundo que me quiero bajar. Casi. Va a ser una locura, como Así Mafalda lo diría. A ver, dice Raúl Sánchez de Guerrero. Jorge, tengo la hipótesis de que se puede hacer una recopilación de dichos que se pueden refutar con otros dichos. Desde luego, existe. Pero, Sin por embargo, los ejemplo, dichos son el resultado de ciertas experiencias, ciertas vivencias y cierta manera de pensar en zonas determinadas. Hay otras zonas en donde puede pensarse distinto. Claro que hay quien habla a favor del matrimonio por el bien de los hijos y hay quien viene al contrario y puede ser que lo refute y está olvidando otros conceptos. Claro que puede haber dichos que se contradicen, se refutan, pero pues de acuerdo con los principios de cada quien, Pero es que escoge el que quiere. Es que es sapiencia pura. ¿Tú has Es hecho una algún sabiduría. dicho? Yo vivo con dichos en la cabeza todo el día. ¿De verdad? Pues todos, desde que éramos niños. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo Sí, alumbre. el que a buena sombra se arrima, buena sombra le cobija. O sea, cada uno de los dichos que están aquí, que conste, apunté 500 y expliqué 100, pero la realidad es que son miles. Tendría que ser un libro de dichos, que no es el caso, pero sí se tratan los dichos en esos 100 que eran tan comunes. Vanessa Guerra de San Luis Potosí. Fer, ¿me recomiendas el libro para regalarlo a mis sobrinas de 14 y 16 años? Sí. Sí. ¿No trae un lenguaje muy complicado? No trae un lenguaje complicado. Es un deleite. Me está encantando lo que están platicando. Y nos mandan foto de las jaras de los jarochos. Las jaras de los jarochos. Que son como flechas, que por eso se llaman jarochos. Dice por acá, qué invitadazo, Fer. Me tiene con la boca abierta. Jamás me había puesto a pensar en eso. ¿Cómo hemos avanzado? Matías Flores de Colima. A mí también me dejaste helado con eso que en 15 siglos se duplicó y hoy cada 13 meses se está triplicando. En ciertas materias, no en todas, pero sí en ciertas una materias. locura. Así es. Claro. Nos da la capacidad, tenemos la capacidad, Jorge Azali, de poder digerir todo ese conocimiento. ¿O qué sería para ti el conocimiento hoy en día? Saber de mucho, saber de algo, saber de poco. ¿Qué es? Las especialidades son las que están determinando todo. No es posible saber todo. Pero si eres un médico, si eres un ingeniero o si eres un comerciante, pues tienes que tener la especialidad de tu materia para poder enfrentarte al mundo que estás viviendo. Nadie puede tener conocimiento absoluto de todo, puesto que, ¿y para qué lo quiere, verdad? Si no lo vas a utilizar. Dice, justo me escribe nuevamente Raúl Sánchez de Guerrero. Ahí les va un dicho que se puede refutar. Porque puede haber una recopilación de dichos que se pueden refutar con otros dichos. Fíjate, y nos manda un ejemplo. Al que madruga, Dios lo ayuda. Pero no por mucho madrugar. Amanece más temprano. ¿Viste? Sí, claro. Sería maravilloso refutar, contrarrestar, contraponer un dicho con otro dicho. Este es claro ejemplo. Al que madruga, Dios lo ayuda. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Cuéntanos más de tu libro. ¿Qué parte te pareció? Tenemos 2 minutos o minuto y medio. ¿Qué parte disfrutaste más? Para mí lo que más me sorprendió fue la parte del universo. Yo no sabía en dónde vivo. Yo no sabía las capas de atmósfera que tenemos, ni tampoco las capas hacia el centro de la Tierra, ni el porqué, ni las temperaturas. Y todos estos temas dentro del universo actual. Imaginarnos a nuestra maravillosa Tierra con su
con su sol, en donde nuestro fantástico sol, que tiene una vida probable de 10,000 millones de años, es una pequeñez dentro de nuestra Vía Láctea, y dentro de el universo en sí, y la Vía Láctea se supone que tiene 200,000 millones, entre 200 y 400,000 millones de soles, y nosotros somos uno, y cada sol tiene sus propios planetas. Y comparado con Andrómeda, que se supone que tiene 1,000,000 de millones de soles. Bueno, pues ¿qué es? ¿En dónde vivimos? No somos ¿Quiénes nada. somos? ¿De qué tamaño somos? Exacto. Cuando en esta tierra que es tan pequeña que no se alcanza. 9,000 millones de habitantes. ¿Qué tal? Fíjense, adéntrense en el libro, por ejemplo, cómo llegó el oro a la Tierra. Viene de una estrella, viene de una explosión. No, se los pido, por favor, no se pierdan Hechos Curiosos en Casos Airosos. ¿Regresas, Jorge? Cuando tú me invites. Ay, no, eres un deleite. Estamos todos embrutecidos contigo. De veras, cuando digo embrutecidos, con la boca abierta, la oreja cuadrada. Gracias, Jorge Azali, gracias por estar aquí.